Bienvenidos y bienvenidas a esta charla organizada por Incogniti Academy. En esta ocasión tenemos a tres invitados que están en esos momentos o van a estudiar en la Universidad de Harvard. Este webinar está organizado por Incogniti Academy. Somos una academia que ofrece refuerzo para el bachillerato, olimpiadas escolares o simplemente si necesitan refuerzo para el colegio o la universidad, se ofrece también asesoría. Algunas de las características que ofrecemos como academia son profesores jóvenes que propician un trato horizontal con el estudiante, estudiantes que quieren ayudar a otros estudiantes, el desarrollo de la sesión de acuerdo a la necesidad del estudiante, ofrecemos asesorías personalizadas dependiendo de las habilidades de cada estudiante, horarios flexibles en función a los tiempos del estudiante y del profesor, así como sesiones personalizadas, clases o asesorías uno a uno. La charla se va a dividir en tres partes. La primera, va a ser la bienvenida y la presentación de nuestros invitados. La segunda, que será la parte del talk show, en la que nuestros invitados nos hablarán un poco sobre su experiencia en la universidad. Y la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, en la que podrán hacerle las preguntas que deseen a nuestros invitados. En esta ocasión contamos con tres invitados de dos países diferentes. Ricardo Schewes, de México, es ganador del Hackathon de la Ciudad de México, el cual es organizado por la Universidad de Chicago, así como medallista de bronce en el Mundial de Física, y actualmente está estudiando en Harvard, pertenece a la promoción 2025 en la carrera de Física y Matemáticas. Adnil Gutarra, peruana, estuvo en una pasantía en un laboratorio de Estados Unidos para investigar tratamientos contra diversos tipos de cáncer. Es actualmente vicepresidenta de la Organización Latinas Unidas de Harvard y está estudiando neurobiología en la misma universidad. Y finalmente Alejandra Perea es olímpica de astronomía y astrofísica y está actualmente estudiando en Harvard y pertenece a la promoción 2023. Está estudiando Environmental Sciences and Engineering, que vendrían a ser ciencias del ambiente e ingeniería. Pasamos a la segunda sección. Vamos a preguntarle un poco a nuestros invitados sobre sus experiencias postulando en la universidad y estudiando en la misma. Adnil, te quería preguntar, ¿por qué elegiste Harvard como universidad? Bueno, durante mi proceso de aplicación apliqué como a 11 diferentes escuelas y Harvard fue la que dio la más ayuda financiera, es decir, con lo que ganaban mis padres me dieron toda la ayuda, yo no pagué ni un dólar. Y también tenían un programa, pero súper rígido, con muchos recursos para poder estudiar como la investigación de ciencia, que es lo que yo quería hacer en el futuro. Había mucha conexión con los profesores y también no era muy grande, es decir, como puedes tener cursos que son más personalizados con, decir, como 12 personas en una clase, cosas así. Muchas veces las universidades, si te aceptan, te ofrecen ayuda económica, ¿cierto? Que dependiendo de tus ingresos o de lo que puedas pagar, te ofrecen becas o descuentos, por decirlo así, del costo total de matrícula y de todo lo que se tiene que pagar. Sí, especialmente en Harvard, yo creo que la ayuda es muy grande y usualmente la gente busca como cuánto cuesta para ir a Harvard en Google y te dan un monto como $80,000, pero usualmente los estudiantes no pagan todo eso porque las situaciones económicas de cada estudiante es diferente. Claro. Y te quería preguntar también por el proceso de admisión a la universidad. ¿Qué exámenes tomaste o cómo fue? Bueno, en mi experiencia, yo nací en Boston, entonces fui a escuela aquí como localmente. Significa que yo tomé un examen que se llama el SAT, y es como un examen que lo dan al nivel nacional y tú te apuntas, pagas lo que cuesta tomar el examen y usualmente es como inglés y matemáticas y tal vez una ciencia si quieres hacer eso y pues presentas esos exámenes cuando aplicas. Ricardo, te quería preguntar a ti también por qué elegiste Harvard sobre otras universidades que quizá también estaban en tu lista de aplicación. Y bueno, muchas gracias primero que nada a Incogniti por la oportunidad. Es una buena pregunta. Primero que nada me gustaría decir, pues en primera instancia uno no tiene idea, ¿no? En dónde va a parar. Yo, similar a Neil, en este tipo de universidades la estrategia general es, bueno, sabiendo las tasas de aceptación típicas de estas universidades, tu tirada es solicitar a cuantas más puedas y verdaderamente lo que yo pensaba es, bueno, si es que llego a entrar en alguna, a esa me voy, ¿no? Por suerte a mí me tocó que me aceptaran en varias y pues sí, ahí es donde entraron varios criterios, claro que en cierto orden, ¿no? Pero entraron varios criterios sobre, en torno a, bueno, cuál universidad debería yo elegir, ¿no?
particular. En mi caso, algo que me llamó la atención mucho de Harvard, además de este financiamiento muy generoso que otorga la universidad a muchos de sus estudiantes, como ya mencionó Neil. En mi caso, por ejemplo, Harvard fue la universidad que más me dieron 100% de colegiatura, más gastos de tanto viajes como estancias dentro de la universidad y comidas, etcétera. Parte de eso lo paga la universidad basado en qué tanto gana tu familia, ¿no? Entonces, además de eso, que debo decir que no fue el único componente, porque muchas universidades, esto aplica para varias, muchas universidades tienen el mismo tipo de financiamiento bastante generoso para sus estudiantes. Algo que destacó de Harvard fue la diversidad que se encuentra. Es decir, yo puedo decir que a la hora de yo platicar con algunos de los compañeros con los que empezaré, yo empiezo en septiembre, te encuentras con gente que ha hecho cosas maravillosas, ¿no? Desde en todas las áreas que son expertos en alguna área particular de las leyes, hasta matemáticos que han hecho investigación en programas muy reconocidos en Estados Unidos. Entonces tienes una muy amplia gama, muy amplio espectro de gustos personales de las personas, cosa que no se encuentra tanto en algunas universidades un tanto más técnicas, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo que más me llamó de Harvard, digamos, la universalidad de las posibilidades en el estudio dentro de la universidad y cómo se conjugaban con mis intereses personales. ¿Nos podrías contar un poco sobre el proceso de postulación a la universidad? Claro que sí. Entonces, este proceso de postulación ya venían dando algunas pistas, Abnil, sobre cómo es que funciona, pero en general déjenme contarles que es bastante similar a lo largo de Estados Unidos, con algunas notables excepciones, como por ejemplo algunos sistemas públicos, algunos colegios de esto que le llaman liberal arts, de artes liberales muy pequeños. Fuera de ahí, el proceso es bastante similar y se denomina un proceso holístico. Lo que quiere decir esto es que toman en cuenta diversos factores. Cuando digo diversos, estoy hablando de más de aquellos que se pueden contar con los dedos. Entonces, estamos hablando de tus ensayos, de tus actividades extracurriculares. Estamos hablando de este puntaje que obtienes en el SAT que mencionó Adnil. Estamos hablando de cartas de recomendación de tus profesores, de valores o cualidades o aptitudes que encuentren en ti a través de los ensayos y de las revisiones por parte de la escuela. Estamos hablando de premios, de competencias en las que hayas estado, actividades extracurriculares, es decir, todo entra en la ecuación y también tus particularidades, digamos, más de, bueno, en qué contexto has crecido y a qué oportunidades has tenido acceso. Entonces eso también lo toman en cuenta porque lo miden todo contrastado con el antecedente de tu escuela y de tu formación y de tu estatus socioeconómico. Todas estas características dotan el proceso de admisión de una casi imposibilidad de poder apuntar hacia si algún candidato va a ser aceptado o no. Es muy difícil saber decir a ciencia cierta porque no es un cierto puntaje que se requiere, no es que si sacas arriba de X ya vas a entrar, sino es un proceso mucho más holístico y completo. Claro, entonces sugerirías diversificar un poco las opciones que tenemos, que no es solo estudiar para un examen, sino meternos en extracurriculares y en verdad estar interesados en la carrera a la que deseamos postular. Esto por supuesto ayuda, ¿no? Como vengo a decir, también es importante considerar el perfil que típicamente entra a estas universidades y uno se puede dar un vistazo general, no muy particular, pero un vistazo general de esto a través de las estadísticas en particular. Entonces, si uno busca las estadísticas de, bueno, quiénes son quienes entran a estas universidades, podrá uno ver que habrá ciertas universidades más tendidas, por ejemplo, a gente que saca más alto este componente del SAT que en el otro, o puedes buscar gente que tiene X o Y calificaciones en la escuela, pero entonces existen numerosos sitios web que ayudan en esto, aunque yo diría que uno de los que más me ayudó a mí en particular para darse una idea de, bueno, el tipo de perfil de cada universidad, es esta página muy famosa que se llama Niche, niche.com, y ahí indicadores de absolutamente todo, desde, estamos hablando, la comida, la calidad de la comida calificada por los estudiantes, hasta cosas más como, bueno, la calificación de los programas académicos mismos, ¿no? Te quería preguntar también un poco sobre qué tan importante crees que fue el IB en tu proceso de postulación, quizá no tanto en los contenidos del IB en sí, sino también cómo te prepara el programa como estudiante, como disciplina, o sea, la disciplina que te obliga un poco a tener durante todo el programa. Claro, y me agradó mucho que hicieras esa distinción muy particular en la pregunta, porque de hecho
eso lo engloba todo, todo lo que voy a decir en mi respuesta. En esencia, el IB, por ser IB o un programa, digamos, de tipo AP o unos programas que se toman en Europa, etcétera, o el Abitur en Alemania, hay muchos países que tienen esta clase de programas, digamos, de alto rigor para el nivel, ¿no? De preparatoria. Ayuda, sin duda, pero no es necesariamente el hecho de que se llame IB, sino el hecho de que si en tu escuela te ofrecen este tipo de programas y tú los tomas, estás demostrando que, bueno, tienes capacidad para afrontar los retos, capacidad y gusto para afrontar los retos, ¿no? Es un reto académico mayor, aquel de algún curso normal, el tomar algún curso honors o algún curso de IB o IP en caso de que de que se presenten en tu escuela. Y pues bueno, eso les dice mucho a las universidades, ¿no? Sin embargo, no lo es todo, ¿no? Entonces, hay que hacer la distinción aquí entre el IB, el programa en sí mismo, que la calificación no es lo que te lleva a una de estas universidades, en el caso de Estados Unidos, sino es el hecho de tomar este programa que es muy riguroso y que además te prepara muy bien académicamente para demostrarles que tienes habilidades que son valuadas en programas académicos como aquel de Harvard. Ok, perfecto. Alejandra, te quería hacer un poco la misma pregunta. ¿Por qué elegiste Harvard? Y si nos podrías contar un poco del proceso de admisión a la universidad, los exámenes que tomaste o los extracurriculares que también llevaste. Sí, buenas tardes a todos, es un gusto hablar con ustedes. La razón por la que yo escogí Harvard es porque primero la ayuda financiera es lo que me llamó mucho más la atención. Harvard es muy especial, como por ejemplo otras Ivy, que son muy pocas, no todas las Ivys ofrecen esto. Y Harvard tiene este componente que ayuda a todos los internacionales. Si tu familia necesita, si no puede pagar para tuition, para el pago que necesitas pagar, ellos como ven un plan individual que de verdad ayuda a tu familia a poder pagar todo, como han recalcado Ricardo y Adnil. Esto me llamó mucho la atención porque yo crecí en Perú, crecí hasta los 14 años, así que me vine a los Estados Unidos a hacer la high school aquí, pero de todas maneras soy internacional y muchas escuelas americanas no te dan la oportunidad de darte ayuda financiera si eres internacional, si no eres ciudadano de Estados Unidos. Y Harvard no es así. Harvard te da, se llama NIEP-Line, que significa, por ejemplo, con escuelas como Columbia, consideran el hecho de que de repente no te van a poder ayudar y eso es un factor que cuenta contra ti, no te aceptan por esa razón. Y en Harvard no les importa eso. A Harvard le dicen, ellos ven tu file, tu reporte, tu aplicación, consideran todos los factores como Ricardo habló y no consideran si necesitas ayuda financiera. Si te aceptan y necesitas ayuda financiera, ellos te lo dan. Ellos no consideran que te tienen que ayudar antes de considerarte como aplicante. Y eso es algo que me llamó mucho la atención porque no estaba siendo juzgada por el dinero que mi familia hace o mi estatus, nada de eso. A ellos no les importó eso y por eso me llamó mucho la atención. Yale también hace algo similar, pero Harvard hizo el mejor trabajo recalcando eso que hacían. Tenían el valor muy fuerte diciendo, nosotros te vamos a ayudar. Y eso es lo que hacen. Cuando estás aquí, hacen todo lo posible para que puedas cumplir todos tus sueños y tus logros y tus goals y tus objetivos. Y por eso me llamó mucho la atención aplicar a Harvard. En mi proceso de admisión, porque Harvard me llamó mucho la atención al principio, yo había hecho un programa de astrofísica en mi 11 grado, que es mi tercer año de la high school, y lo había hecho en Yale porque me gustaba mucho al momento, es lo que me apasionaba. Pero hice ese programa y yo quería aplicar a Yale primero, pero cuando vi que Harvard era muy apasionado por estos recursos y todas las oportunidades que habían, porque yo estaba explorando. A mí me gustaba la astronomía, pero todavía no estaba tan segura. Lo que quiero hacer, yo quiero ayudar al planeta, los animales, todo eso me apasiona. Y también quiero tomar leyes porque de repente eso puede ayudar a los animales. O quiero aprender una lengua. Ahorita estoy aprendiendo chino. Quiero volverme fluente en chino. Ellos eran como más oportunidades en todos lados y tienen los mejores departamentos en astrofísica, leyes y bastantes cosas. Y por eso dije, ok, voy a aplicar a Harvard. Y apliqué Early Action. Y eso es lo que yo recomiendo. Si estás seguro que quieres ir a Harvard, si es tu primera opción, aplicar Early Action te puede dar una mejor oportunidad de entrar. Porque Early Action dices que nomás aplicas a Harvard, nomás puedes aplicar a Harvard por primero y les muestras que es tu opción primera y que si te aceptan, más probablemente ir a Harvard. Y eso les interesa mucho a ellos porque ellos quieren que la mayoría de sus estudiantes que son aceptados vayan a Harvard. Ese número les importa y ese porcentaje les importa. Y por eso aplicando Early Action les ayudaría mucho a ustedes si están seguros que quieren ir a esta universidad. Y eso es lo que yo hice, así que nomás apliqué a Harvard, porque luego si no me aceptaban, iba a aplicar un montón, como 20
11, como Adnil dijo, pero apliqué a Harvard primero y me aceptaron. Y eso es lo que hice, no tuve que aplicar a ninguna más porque yo estaba segura que ahí quería ir. Y ese fue mi proceso de aplicación, pero con eso hay varios componentes. Algo que también quería yo recalcar es que a Harvard consideran todo, no solo tus notas. Tus notas son muy importantes y tus SATs o tus IBs, esos son también importantes. Y tus extracurriculares, tus intereses, tus ensayos, la entrevista, que yo las hice en inglés, creo que la mayoría, incluso en internacional, quieren hacerlo en inglés también. Y también hay un montón de factores. Lo que yo agarré más de toda mi experiencia aplicando es que de verdad les importa tu historia. Y tú la comunicas eso en tu ensayo y no solamente tu ensayo, tus extracurriculares, tus intereses, las cosas que has hecho, las clases que has tomado, todo eso se conecta con una historia. Y no quieren que seas como que, oh, yo soy bueno en todo, ciencias, matemáticas, ciencia social, inglés o español, cosas así. Ellos no quieren ver que eres bien en todo, claro, quieren ver que eres inteligente, pero quieren ver que algo se revuelva a un interés o una pasión que de verdad tengas, porque les interesa que esta persona de repente no se va a quedar haciendo lo que está haciendo ahorita, pero sabemos que es apasionada suficientemente que cuando se dé cuenta en lo que quiera hacer, va a ser uno de los mejores en ese tipo de carrera. Y eso es lo que les interesa, o va a apasionar a sus compañeros. Ellos en serio les apasiona la comunidad y de eso me doy cuenta. La mejor calidad de Harvard es la gente con la que te rodeas. Honestamente, yo podría decir que aprendo igual hablando con mis amigos en el comedor que aprendo en clase, porque con diferentes conversaciones literalmente aprendo de muchas cosas. Mi amigo me vino a visitar hoy día de Harvard y literalmente hablando con él yo puedo aprender y no estamos en clase ahorita. Y entonces eso les importa, cómo uno inspira al otro, porque nosotros nos ayudamos a crecer como estudiantes. Y por eso les importa mucho tu historia. Les importa lo que tú crees, lo que haces para trabajar con esa creencia y lo que te apasiona. Y si trabajas duro para trabajar en eso, ellos quieren ver como un interés mayor que esto. Y al costado pueden ver diferentes intereses, que haces así, extracurriculares, pero en total quieren ver que esos intereses como que se conjunten de una manera que puedas contar una historia y la puedes recalcar en tu ensayo. Y luego también quieren ver diferentes etapas de ti y por eso la personalidad para mí es algo que yo pienso que fue mi fuerte aplicando, porque sí tuve buenas notas, gané muchos concursos de olimpiadas nacionales en Estados Unidos, pero creo que el mayor factor era mi personalidad y cómo yo me presenté a la escuela y lo que me apasiona, porque pienso que muchos de los estudiantes aquí en serio son apasionados a lo que se dediquen. Yo tomé los APs, que son similares a los IBs, aquí en Estados Unidos APs, tomé todos los tipos de APs porque yo de verdad me quería retar a mí misma, eso es lo que me apasiona. También tomé los SATs como Adnil y son en inglés y todos mis amigos internacionales también, varios de ellos tomaron los SATs, creo que todos los que conozco han tomado SATs, así que los recomiendo, son en inglés, no te duele, no te hiere tomando y si sales bien no te hiere, no tienes que someterlo si no hiciste bien, pero pienso que sí vale la pena tratar y tampoco tienes que pagar un programa tan caro. Yo compré el libro de entrenamiento, $25, y fui a Khan Academy. Ellos tienen un programa muy excelente para entrenarte y darte prácticas. Y en serio, y de verdad me ayudó bastante con eso. Subí mi nota y todo eso. Y también los SATs, también tomé SAT Subject Test, tomé química, español, puedes tomar el de español, matemática y todos esos. Y sí, eso sometí, eso entregué y mis ensayos y entregué como 5 recomendaciones. No recomiendo eso a menos que tengas buenas recomendaciones. Era requerido someter tu guía de la escuela, 2 profesores y yo sometí 2, entregué más 2 personas porque uno era mi mentor de astrofísica individual con ciencia y computación en mi segundo año de la escuela y el otro era el director del programa de Yale de astrofísica. Y entonces, si tienes algo así en Perú, usa todo lo que puedas, eso es lo que yo recomiendo. Y si no, la personalidad, honestamente, los que conozco a veces de repente hacen una campaña porque les interesa, o sea, cualquier interés que tengas, nomás trabaja duro para realizarlo y mostrar que de verdad va a ser la extra milla o el extra kilómetro para alcanzar esos objetivos que tienes y esos sueños que tengan. Pero sí, eso es todo lo que quería decir. Ahora que estamos hablando un poco de extracurriculares, te quería preguntar, Ricardo, por tu experiencia con las Olimpiadas y cómo eso sumó a tu aplicación. Claro que sí, muchas gracias, Diego. Pues sin duda yo creo que las Olimpiadas fueron uno de los componentes esenciales o a los que más les llamaron la atención en la oficina de admisiones. Insisto, son suposiciones mías porque
en este tipo de procesos uno nunca sabe qué pasó ahí, qué se discutió adentro de esa oficina. Y según yo he escuchado, pueden cambiar el quién admiten y el quién no admiten hasta el mero último día, ¿no? Ese mismo día que se mandan pueden cambiarlo. Entonces, no puedo decir a ciencia cierta nada que sea como una fórmula secreta, una bala dorada que le llaman. No creo que la haya, sino es más bien una persona en su conjunto, como hemos insistido bastante. Pero eso no le quita el hecho de que yo creo que sí fue algo que lució bastante en mi solicitud, el hecho de que participé en Olimpiadas. Yo comencé en 2 Olimpiadas, participé en la Olimpiada de Física y en la Olimpiada de Astrofísica. En el que más tiempo estuve fue en la Olimpiada de Física. Comencé en tercero secundaria, digo, ya sé que muchos de aquí de la audiencia son de Perú, entonces traducir entre sistemas es un poco complicado, pero digamos nuestro tercero de secundaria es 3 años antes, 3 años previo a comenzar la universidad. Entonces ahí fue donde yo empecé con este proceso de las Olimpiadas de Física. Yo me enteré y bueno, me empecé a preparar y etcétera. Y tuve la fortuna de, bueno, en mi primer año ir a la Olimpiada Nacional, en México como en el Perú y en muchos otros países se llevan a cabo Olimpiadas Nacionales de Ciencia, para los cuales, digo, van a conocer aquí de compañeros de aquí en Cognity. Hay muchas personas que han concursado en sus países respectivos, ¿no? Y yo lo hice para el caso de Física en México, fui a la Olimpiada Nacional de Física y ahí obtuve en mi primer año medalla de oro a nivel nacional. Y pues bueno, eso dentro del proceso selectivo, siguieron algunos exámenes extra y logré entrar en el equipo que representó a México en la Olimpiada Iberoamericana de Física en mi primer año y me llevé una medalla de bronce ahí. Y este proceso mismo se repitió 1 y 2 veces, al siguiente y al siguiente año, y al final terminé yo con 2 medallas de oro a nivel nacional, una de plata. Me gané el lugar a representar a México en la Olimpiada Internacional de Física 2 veces. En una obtuve mención honorífica y en otra obtuve una medalla de bronce. Creo que esto fue gran parte de lo que contribuyó, ¿no? Porque si bien es cierto que buscan un perfil un tanto completo, no es jugarle simplemente a hacerlo de todo y no buscan así un genio que tenga 1000 brazos, como dijo esta Alejandra, ¿no? No buscan a alguien que le mueva aquí y le jale acá. No, lo que quieren ver es personas que son apasionadas por lo que hacen. Yo creo mucho emprendedoras, es decir, que se deciden hacer algún proyecto y bueno, ¿sabes qué? Dígase proyecto académico, no necesariamente en el ámbito empresarial, ¿no? Pero hablo de ese sentido de emprendedurismo. Creo yo que es bastante común encontrarlo en gente ahí en Harvard, al menos de las personas que yo he conocido. Es este hecho de, ¿saben qué? Bueno, si es que yo ya voy a participar en las Olimpiadas, pues bueno, ¿por qué no también puedo ayudar a otras personas en mi escuela a que también se preparen utilizando el conocimiento que saqué ahí, ¿no? Ese componente de emprendedurismo. O por qué no también yo puedo crear digamos, un software online que ayude a la gente a prepararse para estas competencias, etcétera. Entonces eso es lo que quieren, ¿no? Que sean gente que esté muy activa y que sean gente que quiera muchas veces contribuir a la comunidad. Ok, perfecto. Adnil, te quería preguntar un poco por los extracurriculares que llevaste y la influencia que tuvieron estos en tu postulación. Sí, bueno, para contextualizar un poquito, yo diría, cuando tomé el examen SAT, estaba en los más bajo de los averages, como es decir, el promedio de las personas que admiten, que yo creo que en ese entonces era como 1400, algo así, de puntaje en SAT, más o menos. Entonces, yo creo que lo que separó a mi aplicación fueron mis extracurriculares. Entonces, yo estuve en un programa que apliqué mi segundo año de high school, que sería como secundaria, creo, en Perú, a un programa de ciencia, y ellos te ponían en un laboratorio cada verano. Entonces estuve ahí 2 veranos haciendo trabajos de laboratorio en ciencias, y ahí fue mi primera introducción a qué son investigaciones científicas y cómo es el proceso, ¿verdad?, de hacer un proyecto y presentarlo al final del verano, y era como en uno de los hospitales de Boston aquí, que se llama Dana-Farber. Entonces, este laboratorio trabajaba encontrando drogas que pueden interrumpir ciertos cánceres malignos, entonces de eso se trataban mis proyectos. Y yo creo que cuando apliqué y hice mi entrevista, tenía mucho de qué hablar con esos proyectos, como yo había pasado 2 veranos ahí consecutivos. Ese fue mi proyecto más grande. Yo creo que en la escuela sacaba buenas notas, es decir, comparativamente hacía debate.
era como mi único extracurricular en la escuela, porque yo creo que tenía muchas cosas que hacer también. Era debate y de eso lo empecé en mi primer año de secundaria, que es high school aquí. Son los últimos 4 años de la escuela. Ahí participaba en como conferencias donde enfrentabas a otra persona debatiendo cualquier cosa, política, etcétera. Y era bien reconocida esta organización porque había diferentes estados en los Estados Unidos que también participaban y uno viajaba a Washington, D.C., la capital, para debatir. Entonces, esos 2 fueron mis grandes cosas que hacía en ese entonces. Y también, yo creo que también como Alejandra, he puesto mucho esfuerzo en mi ensayo personal y darles contexto de cómo crecí, porque eso creo que ayudaba a explicar algunas cosas de mis otras aplicaciones que no eran tan fuertes, es decir, como el examen. Claro, perfecto. Muchas gracias por compartir sus experiencias. Ahora vamos a pasar a hablar un poco de la vida universitaria. Quizá hemos idealizado un poco cómo es la vida en el campus o lo que esperamos de la universidad y una universidad tan buena como lo es Harvard. Alejandra, ¿nos podrías contar un poco tu experiencia en el campus, estando en el campus? ¿Cómo es? Sí, una cosa que que quería recalcar, estoy en el campus, estoy en pregrado. Hay diferentes escuelas en las que puedes aplicar y creo que todos nosotros estamos en Harvard College, que es pregrado, y no necesitas aplicar a una concentración. Yo indiqué que estaba interesada en astrofísica y la mayoría de mis amigos que indicaron economía, computación, cualquier cosa, y porque estaban apasionados en eso al momento, pero no se quedaron con esa, porque es una idea principal y cuando llegas aquí hay tantas oportunidades que no tenías antes y te cambias y dices, eso es lo que yo quiero hacer. Yo aquí en el campus, en Harvard es hermosa, yo enamorada de la vida ahí, es una tristeza que fue online en un año. Por eso tomé un ciclo de sabático, porque yo decía, no, yo quiero hacerlo en la escuela de verdad, tomar clases de verdad, porque es un mundo genial. Uno se levanta, es bien estresante, pero porque las clases son difíciles, pero las bibliotecas, la comunidad, en los comedores, todo eso es ahí cuando formas esas experiencias gigantes y hay muchas tradiciones también. Si uno entra, ustedes pueden aprender sobre todas las tradiciones que hay, pero son bien interesantes y son bien creativas y toda la gente aquí es bien creativa. Hay diferentes extracurriculares, oportunidades como puedes entrar a la banda, hacer diferentes tipos de... Cada concentración tiene como diferentes extracurriculares en sí mismo. Y hay baile. Honestamente, y también tienes en tu casa, te añaden, cuando eres en primer año, ahí se llama Harvard Yard, y estás en todo, en medio de todo, y tienes diferentes, te asignan a un lugar, y la comunidad en ese lugar es bien bonita. Y luego, después de ese año, te añaden una casa con la que te vas a quedar el resto de tus años escolares en pregrado. Y es una comunidad también es muy bonita y yo que he estado un ciclo nada más en mi casa, yo puedo atestar que la comunidad sí es bien cercana y cada casa tiene sus propias calidades y siempre todos los estudiantes están diciendo, oh, mi casa es la mejor, no, tu casa apesta, mi casa es la mejor y cosas así y es bien interesante y honestamente, sí, yo enamorada de la vida aquí, toda la gente es bien asombrosa, acá no hay una persona que que he conocido aquí que no pensé, wow, todo el mundo aquí es bien interesante y todo el mundo tiene algo que ofrecer de una manera o la otra, maneras que nunca había imaginado, honestamente. Y aprendo mucho de mis compañeros, de mis amigos al día, cada diario. Vamos a restaurantes ahora porque no podemos ir al comedor y hablamos y yo digo, extraño esto porque esta es mi educación de Harvard, no es algo en línea, es mi educación en persona y si entran ustedes, claro que sería en persona y si no, no podría describir con palabras qué tan feliz me hizo estar ahí. Adnil, tú has sido parte o eres parte de la Organización Latinas Unidas de Harvard. Quería preguntarte en esa misma línea, ¿cómo ves la comunidad latina en la universidad? Sí, yo tuve la suerte de estar ahí 3 semestres antes de que me votaron, pero la comunidad latina es espectacular, diría que somos bien unidos, se llega a conocer bien fácilmente la comunidad, la comunidad latina, como habían ciertos cursos que tomé ahí, el más impactante creo que fue like Exploring Latinidad o algo así, y era
como con una profesora dominicana. Ella nos enseñaba y eran puros latinos dentro de este curso y pues todos nos conocimos bien fácilmente, también por los clubes como Latinas Unidas, que es un ambiente para personas que identifican como mujer, o también hay otros clubes como Fuerza Latina, La Concilio, diferentes tipos de grupos, Raza, que es como un grupo para estudiantes mexicanos, etcétera. Y todos nos unimos usualmente, si les aceptan, hay esta semana que le llaman Visit Us. Uno viene a visitar y siempre la comunidad latina hace como una carne asada. Entonces todos vienen y puedes conocer la dinámica de la comunidad latina. Sí, es como todos se apoyan, siempre están ahí. Sí, es bien, las mejores personas he conocido ahí. Claro, perfecto. Ricardo, quería preguntarte un poco sobre la continuidad en los estudios que ofrece la universidad, que ofrece Harvard en este caso. Una vez que te gradúes, ¿tienes planeado más o menos qué vas a hacer o qué oportunidades te ofrece Harvard para continuar con tus estudios? Si te soy franco, no sé la respuesta a esa pregunta. Digo, el futuro es dentro de 4 años, entonces puedo decir algo ahorita, ¿no? Pero de verdad que, como lo han dicho las otras dos ponentes, cambias mucho en el transcurso de una carrera universitaria y sabes que puedes empezar sabiendo, a mí me encanta esto y aquello y estoy completamente seguro que voy a estudiar esto, y llegas y al primer año tomas una clase en este sistema de liberal arts, que es además una de las grandes ventajas de no solo Harvard, sino el sistema norteamericano en particular, en donde tú puedes ir metiendo todas las clases que quieras y combinar grados y títulos y etcétera. Y entonces acabas con una educación que te llena en muchos aspectos, no únicamente en un área del conocimiento, sino que te da un poco de todo. Y la verdad es que eso te da una flexibilidad muy grande en cuanto a que, bueno, terminas la carrera universitaria y tienes opciones de muchos tipos, ¿no? Entonces, en lo particular, digo, al día de hoy yo lo que veo es, bueno, tal vez terminando, a mí me encanta la ciencia, entonces es muy probable que estudie algo orientado en STEM, dígase que continúe con física o matemáticas, o me meta a ciencias de la computación, o tal vez ciencia de datos, etcétera. Todavía no sé bien, pero saliendo de eso, es decir, terminando mi carrera universitaria, pues, no sé, ¿no? Hay varias opciones que se pueden tomar. Hay gente que entra a escuelas de posgrado, que puede ser lo que yo haga. Es decir, que te metes ya sea a alguna medical school o law school, o etcétera, si es que vas para alguna de esas carreras para abogado o para médico, etcétera. En mi caso en particular, pues podría estudiar tal vez algún doctorado en, vamos a decir, física teórica o algo así. Típicamente allá los doctorados varían mucho de longitud, pero típicamente la gente los acaba por ahí puede ser hasta de 6 a 8 años, ¿no? Duran mucho. Entonces, son cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y mucha gente, también te voy a ser franco, se sale de la carrera y directamente entra en el campo laboral, ¿no? Y no hay ningún problema, y en general les va muy bien. Entonces, la verdad es que tienes una gama de opciones muy grande donde elegir. Les agradezco por compartir sus experiencias con nosotros. Y ahora pasamos a la siguiente sección, que es la sección de Q&A. Vamos a estar leyéndolos y escuchándolos por si quieren hacerle preguntas a nuestros invitados. Juan Pablo Díaz, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, Alejandro, a Ricardo y a Adnil. Pues como tú, Ricardo, yo también estoy interesado en prepararme para Olimpiadas de física también, y pues no estoy muy seguro, este es mi primer año participando, y pues quisiera como saber cómo te preparaste tú o qué recursos utilizaste para poder participar y para poder obtener resultados pues exitosos. Y Alejandra, pues también me podrías contar un poquito tú, por favor. Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Me alegra mucho que tengamos aquí a otro potencial físico, muy, muy bonita ciencia, entonces es la mejor de las tres, aunque los químicos se ardan. Pero sí, yo me preparé sobre todo leyendo. Entonces yo lo que hacía era, literalmente me iba a la biblioteca y me ponía a leer, agarraba un libro y así me pasaba algunas horas libres leyendo y haciendo ejercicios, etcétera. Y bueno, obviamente cuando entras en el proceso de la Olimpiada, ya formalmente, ahí te van dando entrenamientos mientras vas a lo largo, le pides consejos al profesor y él te va dando la asesoría. Aunque déjame decirte que, digo, hoy en día no conocía, ni siquiera creo que existía Incogniti, y puedo decir que también es un método por el cual te puedes preparar, ¿no? Tengo entendido que tienen un cuerpo bastante amplio
de tutores, entre los cuales yo he dado algunas clases. Entonces, estas son personas con ya bastante experiencia en el campo y en Incogniti también te pueden ayudar. Pero te digo, en general, mi proceso fue leyendo poco a poco y, bueno, básicamente viendo los temarios, videos de YouTube y los entrenamientos per se de la Olimpiada Mexicana. Muchas gracias, Ricardo. Sí, yo mayormente uno y número 3, número millón, recurso para poder aprender todo, cómo prepararme para termodinámica y astrofísica. Y también trabajé con mi compañero y compañera, o sea, estudiando juntos es lo que me ayudó mucho más también. Y hay muchos recursos en línea que repasan todos los tópicos y como que revisar diferentes exámenes similares y tener una gran guía de estudios para tener un documento todo para practicar. Y es bastante tiempo, bastante esfuerzo y honestamente también interés. O sea, es algo que hay bastantes tópicos en los sujetos en las Olimpiadas, así que como que escoger, de verdad escoger con claridad y diligencia cuál es el que te interesaría más. Muchas gracias, chicos. Ariel y Santiana, te escuchamos. Buenas noches. Quería consultarle sobre todo a Ricardo, creo, porque, bueno, Alejandra mencionó que ella estuvo desde los 14 años, creo, en Estados Unidos y Adnil en Boston. Entonces, la pregunta sería para Ricardo si es que entró a Harvard con un nivel avanzado o intermedio de inglés. Esa es muy buena pregunta, muchas gracias. Yo en particular, yo viví toda mi vida en México y acabé la preparatoria en México y fue ahí donde yo postulé al extranjero, ¿no? Yo sí como digamos, fuera de la frontera de Estados Unidos, gracias a algunas oportunidades que me dio mi escuela, hice una vez un intercambio de 3 meses, ¿no? En Inglaterra con otra escuela, pero fuera de ahí, ese fue como el contacto que tuve con el mundo angloparlante, digamos, ya estando en carne viva. Pero déjame decirte que sí, es muy importante para estas universidades que sí tengan que sí mastiquen muy bien el inglés, que sí lo hablen a un nivel bastante avanzado. Entonces, para estas universidades estamos hablando, para no darte una respuesta muy vaga, estamos hablando de un nivel más o menos desde 105 hasta arriba en el TOEFL. El TOEFL la versión actual de Internet son 120. Estás hablando de un nivel más o menos desde 105 para arriba, eso es más o menos como mínimo un C1 o un C2. Desde un C1, yo creo. Aunque en general todos estos exámenes como el Pearson, el Cambridge y algunos que hace Oxford, estos no los aceptan típicamente en estas universidades con el marco común de referencia europea, sino más bien tendrías que hacer un examen como el TOEFL, que sí es norteamericano, y esa es más o menos la correspondencia. Un 105 es más o menos como un C1. Dale, muchas gracias. Nefris Valenzuela pregunta, cuando terminas la carrera, ¿qué oportunidades laborales o qué opciones tienes cuando terminas? Realmente depende de lo que estudias. Por ejemplo, yo que estoy estudiando neurociencia, puedo entrar, por ejemplo, a un puesto como ayudante en un laboratorio. No paga como tan competitivamente como comparado si yo estudiaba mi doctorado, PhD, ¿verdad? Después se te abren más oportunidades de trabajos de más alto pago. Mientras que alguien tal vez que estudia economía, por ejemplo en Harvard, usualmente yo diría muchos de esos estudiantes a veces encuentran trabajo tu tercer año. Durante tu tiempo, mientras has graduado, todavía pueden encontrar trabajos, por ejemplo, en un banco o cosas así, y entran directo a trabajar después de graduarse. Realmente depende de lo que estudias. Y para eso, para guiarte, es como útil hablar si uno ingresa, es decir, te dan un advisor, no sé cómo se dice, un mentor, ¿verdad? Y ellos te van guiando y les vas preguntando, qué tipos de trabajos hay, si estudio tal cosa, etc. Y ellos usualmente saben más del campo que uno que estudia. Mía Pagüeño pregunta, ¿hay apoyo psicológico en el campus? Algo que es bastante importante en estos días. Sí, hay bastante apoyo. Sí, es muy difícil en un lugar como tan estresante como Harvard y otros Ivy. Sí, es importante que tengan mucho apoyo. Normalmente nosotros los estudiantes estamos demandando por más, porque siempre pueden hacer un mejor trabajo, pero sí me han apoyado, por ejemplo, personalmente a mí. Te dan terapia gratis y si no tienes terapia también puedes llamar a un número que se dice Urgent Care y si de verdad te necesitas algo, hablar con alguien, te dan una cita
ese día, ese mismo día o el día siguiente para poder hablar con alguien. Y me gustan mucho los terapistas aquí, los psiquiatras también, hay psiquiatras también que te pueden apoyar indefinitivamente tu resto de tus estudios aquí, y si tienes seguro y te dan seguro médico para medicina, el lugar de terapia es muy útil, a mí me gustó. Y también tienen diferentes recursos como diferentes organizaciones por mismos estudiantes que como que de su propio tiempo apoyan a diferentes estudiantes, nomás te escuchan y hay mucho apoyo de grupo también. Pienso que sí, sí hay apoyo. Ariana Rojas, que levantó la mano. Te escuchamos, Ariana. Hola, buenas noches. ¿Qué tan importante es que tus extracurriculares estén ligados a tu major o a la carrera que vas a declarar? Como, por ejemplo, a mí me apasiona un montón la música clásica, más específicamente el piano, pero probablemente no estudie música. En cambio, como finanzas, mate pura. Entonces, ¿qué tan importante es la relación de tus actividades y tu carrera al momento de aplicar? Esa sería mi pregunta. Excelente pregunta. Y la respuesta es esencialmente nada. Si te gusta la música clásica, ve y haz música clásica. Eso es precisamente lo que quiere Harvard. Es decir, no quieren que estés armando todo tu currículum solo porque sabes que les va a gustar a los de la oficina de admisión. No, 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 en serio no. Si a ti te gusta algo, hazlo, aunque después vayas a estudiar finanzas o filosofía o lo que quieras, tú haz lo que a ti más te apasione en la secundaria preparatoria, y eso es lo que buscan. No buscan que estés armando tu currículum, insisto, de manera premeditada, solamente con el propósito de que le vas a agradar a quien lea tu solicitud. No. Entonces, si a ti te gusta eso, adelante. Y de hecho, eso te va a servir muy bien porque van a ver, oye, mira, tenemos a alguien aquí que no solamente, ¿sabes? Le gusta y planea estudiar finanzas o economía o química o lo que sea, sino además sabemos que una vez que, si es que la admitimos, una vez que llega al campus aquí va a apoyar, por ejemplo, a nuestros grupos estudiantiles de música, ¿no? O se va a meter a esta tal clase, o en una de esas cambia de opinión y es lo que va a estudiar y se convierte en una nueva cantante ganadora de un Grammy, ¿no? Y eso es lo que quieren ellos, ¿no? Que sigas tus pasiones y listo. No te preocupes de... No hay requisitos. Ha habido muchas preguntas en los comentarios, yo he visto, de si tengo que sacar X cantidad en el IB, que si me piden esto y que si ya saqué un 8 aquí, ya es como un hoyo negro que se tragó todo. No. Lo que importa es que estés apasionado sobre lo que te gusta, que claro, tengas buenas notas y eso, pero eso se demuestra a partir de la pasión, pues, que tienes por las materias. Entonces, solo sigue haciendo lo que te gusta y un poquito cruzar los dedos y es todo. Ok, muchas gracias. Martín Prieto, te escuchamos. Buenas tardes. Si soy de Perú, ¿cuáles son las complicaciones para estudiar de un estudio internacional? ¿Qué exámenes debería hacer y cómo funciona la financiación? Todo esto teniendo en cuenta que he nacido en Perú, he vivido en Perú y he terminado mis estudios en Perú. Soy alumno de bachillerato. A mí me pasó una situación particular, algo semejante. Tal vez Alejandra y Adil, como tienen ese pasado más cercano a tu patria, pues podrán también complementar un poco mi respuesta, ¿no? Pero en mi caso es más cercano en el sentido de que, bueno, el eje de que, bueno, yo nací en México, yo crecí en México, yo estudié en México y postulé desde México, ¿no? Entonces, puedo decirte que sí existen ciertas variaciones en cuanto a lo que hay que subir, por ejemplo, a la hora de, no sé, llenar la parte financiera para que te otorguen este apoyo financiero. Sí te piden algunos formatos un tanto más largos porque, pues bueno, no se adaptan al formato norteamericano, tienes que mandar cartas de explicación, etcétera. Pero la verdad es que todo esto está muy bien explicado en el proceso y no hay diferencia tan gigante entre cómo es que los evalúan. En esencia es lo mismo, solo que, digo, sí hay que considerar que existe una cuota para internacionales, aunque esta cuota también incluye a internacionales nacidos o que viven en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que es bastante similar, yo creo. Aunque sí, yo de experiencia, número uno, pienso que a los internacionales, no sé qué tan diferentes o consideran que el factor que eres internacional. Creo que principalmente miden si estás aplicando en una escuela americana o una escuela internacional. Pero eso no te debería de deteriorar o
que te asuste y que de repente no te van a aceptar solamente por ese factor, porque así no es. Francamente, en logísticas no podría decir más que Ricardo. Él tiene mucho más experiencia aplicando de un país, de una escuela que no es americana, que es la única diferencia. Pero sí tengo muchos amigos internacionales y el proceso no es tan diferente al americano. El proceso general es un poco difícil, pero no es asustante o mucho más difícil para los internacionales. Mi amiga Ishika es mi mejor amiga y ella aplicó de Bangladesh. Ella no tenía muchos recursos y el proceso es muy claro. Y para gente como ella no se espantó de aplicar. Ellos aplicaron de todas maneras y tenemos una comunidad muy variada de internacionales aquí y honestamente son una de las partes más hermosas de Harvard también, diferentes países y todo, y ellos aprecian la diversidad y apuesto que les encantaría tener a alguien de Perú que de verdad viene a una escuela peruana. Así que recomiendo de verdad que apliquen. Entonces, y bueno, de hecho, déjeme complementar que justo ahora que Alejandra estaba hablando de una diferencia muy significativa que yo encontré, que me costó un poco de trabajo y bueno, se los digo para que vayan investigando. Al menos aquí en México, por ejemplo, ese asunto que tienen en Estados Unidos de como tutores y que cada quien tiene un tutor y que los va siguiendo y es quien, y tiene una persona encargada de todas estas admisiones, esa figura al menos en México no existe. Entonces eso sí me costó un poco de trabajo de, bueno, ¿quién se supone que tiene que llenar esto? Y había reportes de escuela que no se tienen que llenar. Entonces lo que les recomendaría es que vieran no solamente los requisitos para los estudiantes, que están muy bien explicados, sino también a la vez que le echaron un ojo a qué es lo que dicen los requisitos para los maestros, porque ellos tienen que subir formatos. Ellos y ellas tienen que subir formatos. Nada más chequen bien qué es lo que tienen que subir ellos por si tienen que ustedes ayudar a veces a tal vez conseguir cierta información o pedir documentos extra, etcétera, ¿no? Cosa que en Estados Unidos típicamente son prioridades solo de los maestros. Pero es esencialmente lo único. sí, yo quisiera seguir ese es un muy buen consejo de Ricardo. Lo que yo quería seguir es que con eso, lo principalmente que está diciendo es, tomen iniciativa, o sea, no se queden con las manos atrás, lean el proceso y crean que todas las personas que están apoyándolos, o sea, tomen la iniciativa de revisar los documentos, de que están haciendo el proceso, que lo están siguiendo bien, porque es lo último que quisieran, que por ese simple factor no los podrían entender tan bien en su aplicación. Y también algo que de verdad puedo recomendar es que ustedes tienen la opción de mandar un correo a los que están aceptando. Hay gente que se dedica a eso, a responder esos correos, y hay estudiantes que se dedican a contactar con los estudiantes aplicantes que están aplicando internacionalmente y del país nacional. Y en serio recomiendo que hacen una búsqueda en Google y pueden encontrar el contacto de las admisiones y de verdad les pueden escribir un correo con cualquier pregunta que tengan y si de verdad tienen dudas del maestro del país y del Perú y todo eso, ustedes pueden tener sus respuestas ahí en correo. Entonces, de hecho, Harvard, la página de Harvard de admisiones, si la siguen en Instagram o en Facebook, tiene muchos recursos que pueden acceder y de hecho responden sus dudas y tiene este programa que menciona ella, que te contactan con un estudiante actual y él te va guiando y etcétera. Entonces, nosotros a través de este canal de Incognity les podemos dar un poco la perspectiva de nosotros tres, como nosotras tres, como estudiantes, pero la verdad es que, vaya, es nuestra perspectiva desde el punto de vista de un estudiante, pero también deberían de consultar a la vez preguntas muy específicas que tengan así sobre las solicitudes. Contacten a la oficina de admisiones de Harvard y responden el correo electrónico en típicamente 2-3 días. Entonces, también este es un recurso que pueden consultar. Vamos con Alison Domínguez, Estamos que en levantó la mano. Buenas noches. Además del SAT y del inglés, ¿qué otros requerimientos son necesarios para postular? Y mi segunda pregunta es que si, por ejemplo, quiero aplicar para Environmental Science and Engineer, ¿serviría de algo si es que menciono que gané algún concurso literario aunque no tenga nada que ver con ciencias? Sí, la segunda pregunta sí, ellos quieren saber todo de ti, así que si es algo que es un honor que te han dado, claro, menciónalo en tu resume, es lo que piden, una de las cosas que piden tu CV o todas tus experiencias, básicamente como un documento breve, donde has trabajado, etcétera, pueden ser varias cosas. Un resume piden recomendaciones de tus maestros, yo hice 2 recomendaciones.
ensayos personales, es decir, como página y media más o menos, sobre tu historia. Pues, ellos dan diferentes preguntas cuando haces el Hamming que es creo que lo usan los internacionales también. Preguntan, como, ¿cuál es una experiencia que impactó tu vida? Algo así como bien, bien abierto, y tú puedes usar eso para tratar de convencerlos que sí, yo merezco también un espacio en tu universidad, etcétera. También hay otro ensayo opcional que realmente yo diría que lo debes hacer porque es como que tu interés, ¿verdad? Como yo quiero postular, voy a hacerlo aunque sea opcional. Yo usé estos dos ensayos para hablar sobre diferentes temas. Entonces, mi primer ensayo era sobre la ciencia y por mi curiosidad con el cerebro y cómo relaciona eso a mi familia, etcétera. Y mi segundo era más sobre la historia de migración de mi familia y cómo yo aprendí y crecí en un contexto diferente a los demás estudiantes de Boston, por ejemplo. Right? Entonces, eso como les ayuda a informarse cómo eres tú como una persona. Entonces, esos dos son súper importantes, diría. Después de exámenes y respondiendo qué quieres estudiar, literalmente solo una cajita, dices, quiero estudiar tal cosa, check, ok, ya, top 3. Realmente no preguntan mucho sobre qué quieres estudiar, más como qué son tus curiosidades, cuáles son tus pasiones, etcétera. Te hacen como más preguntas sobre tú como una persona. Y es igual en la entrevista. Sé que es diferente cuando estás aplicando del extranjero, como a veces las entrevistas no las pueden hacer porque no tienen a una persona graduada de Harvard ahí, ¿verdad? Pero en Boston, por ejemplo, es bien fácil porque estamos literalmente en la misma ciudad. Entonces, mi entrevista fue en persona y la persona que me tocó a mí quería saber más sobre mí, es decir, hablé creo que del fútbol y que me gustaba eso y todos tipos de preguntas que uno a veces piensa que, van a hablarme más sobre algo académico. Realmente depende de la persona que te entrevista. Sí, esos son básicamente el resumen de lo que ellos piden. Podría decir que no postulas tanto a una carrera, sino más a la universidad. Sí, y sí, cómo que vas a contribuir como un estudiante y colaborar, eso también es muy importante. Sí, a mí me gustaría añadir en eso porque dijo unos muy buenos consejos. Yo estoy ahorita en Engineering Environmental Science y literalmente yo apliqué astrofísica, literalmente es una caja. Astrofísica número 1. Número 2, Political Science. Número 3, ciencia ambiental. Ellos esperan que tú cambies y que explores a ti mismo porque Harvard te va a dar la oportunidad de ver todas las oportunidades que tienes y esperan que tú escojas bien basado en tus intereses. Ellos no esperan que vas a quedarte con la misma concentración que le apliques. Tengo amigos que sí. Una de mis mejores amigas aplicó astrofísica y sigue en astrofísica, sigue siendo la misma búsqueda científica que estaba haciendo en high school, pero no todos son así. Y yo apliqué, incluso hacía poesía en la escuela y puse eso en mis extracurriculares. Me encantaba la poesía. Y en mis ensayos, el primero escribí de cómo la astrofísica me siguió y cómo fue un mecanismo de defensa mío que me encantaba hacer de mi migración de Perú a Estados Unidos. El cielo de las estrellas me ayudaba a como que saber que estamos en un mundo pequeño, que no importa que no esté en mi país, que tanto lo extraño, todos nos conectamos con este tipo de estrella y materiales solares y todo eso. Y hablé de eso. Hablé de cómo me impactó en Perú y cómo me impactó en Estados Unidos y les ha puesto que les encantó, pero el último ensayo que lo escribí en 30 minutos, honestamente, a mi mentor le encantó ese ensayo. Escribí de cómo yo hacía el lomo saltado vegano, porque yo soy vegana, me apasiono por los animales, el ambiente, todo eso me apasiona, y por eso no como carne, ni leche, nada de eso. Y ese veganismo yo lo encontré aquí en los Estados Unidos, porque es más accesible aquí un poquito. Y escribí, yo extraño mi comida peruana, me entristece que no pueda comer anticuchos, lomo saltado, arroz chafa, de la misma manera que mis padres lo comen. Pero yo hice un lomo saltado peruano y escribí sobre la receta y cómo yo lo hacía en mi vida diaria, porque yo lo cocinaba al diario, me encanta el lomo saltado. Y yo lo hacía antes de ir a la escuela, hacía galletas veganas y como hice como un diálogo. O sea, aquí me levanto a esta hora y vamos a cocinar esto, el otro. Afortunadamente no voy a hacer arroz porque soy una desgracia para mis abuelas. Apuesto que están decepcionadas porque no cocino el arroz bien, se me quema todos los días. Me olvidé del cilantro, ni siquiera sé cómo decirlo en inglés. Era bien reflectivo de cómo soy como persona. Literalmente ni siquiera lo edité.
De repente no recomiendo eso, fue un riesgo que tuve que yo quería tomar y que mi mentor me recomendó porque le gustó. Pero sí, o sea, honestamente no tiene que ser todo relacionado. Tienes diferentes fases que se revuelven a ti mismo y todo tiene una historia. Sí, tienes una historia. Yo, inmigrante de Perú, me encanta la ciencia, soy muy apasionada, amo los animales, no como carne en 5 años, diferentes cosas así. Oh, y último más, las entrevistas es posible que puedas hacerlas en línea. Varios de mis amigos internacionales de Bangladesh lo hizo en línea, así como en Zoom, y los internacionales lo hacen así, apuesto que ustedes de repente pueden tener la oportunidad de tener entrevista. Bajo la siguiente pregunta, María del Pilar, te escuchamos. Hola, esta pregunta especialmente va para Ricardo, de cómo llegaste a ser el secretario general del 75 de Jamón, porque me interesa de verdad lo que es Naciones Unidas. Y además, me gusta todo lo que están diciendo, es muy certero que Harvard no tiene una fórmula para ingresar. Así que sería que me explique sobre cómo hizo para lograr esto. Bueno, muchas gracias. No sabía no sé dónde sacaron tanto de mí, pero sí, miren, yo básicamente me involucré mucho en modelos de Naciones Unidas. Yo comencé con estas actividades por ahí de secundaria. Pues yo comencé primero fundando, ni siquiera sabía que era un modelo de Naciones Unidas, ¿no? Y cuando lo vi por primera vez, bueno, me enamoré de la idea, ¿no? De esto de, bueno, poder tratar de simular una organización tan gigante en un salón de clases y a la par les enseña algunas habilidades tan necesarias a los estudiantes, pues es algo que dije, bueno, yo quiero traer a mi escuela, ¿no? Entonces ahí creo que empezó todo el proceso. Y entonces, a medida que yo iba participando en varios modelos de Naciones Unidas, pues me cambié de escuela, comencé y en esta nueva escuela ya existían los modelos y empecé a concursar ahí como parte del equipo, ¿no? Y poco a poco, pues fui acumulando de estas conferencias, ¿no? En donde se simulan, para aquellos que no sepan, se simula el rol de un representante de alguna nación en algún consejo de organizaciones como Naciones Unidas o algunas similares, ¿no? Entonces, tú eres el representante de tu país, de tu propio país, de algún país que te asignen, y tienes que representarlo dignamente con sus posturas, sus posiciones, en confrontación con otras ideas que tienen otros delegados respecto del orden que se debe imponer a nivel mundial, ¿no? Entonces, en este tipo de actividades yo encontré un gran afecto, ¿no? Yo tuve un gran afecto hacia este tipo de actividades, y fue ahí cuando encontré, así después de varias conferencias, cuando me topé con esta gran asociación que se llama Global Mooners. Es una asociación mexicana, pero de hecho reúne a gente de todo el continente latinoamericano, y si pueden, si les apasionan los modelos de Naciones Unidas, voy a hacer pequeña publicidad aquí, tienen que seguirlos y seguir todos sus eventos porque organizan unas conferencias muy padres. Entonces hago pequeña publicidad, pero fue ahí cuando conocí yo a Global Mooners. Ellos me otorgaron una beca para ir a un modelo que ellos hacen en Nueva York, en un hotel, y el último día se van a presentar las resoluciones a la organización misma, es decir, a los headquarters de Naciones Unidas ahí en Nueva York, ¿no? Entonces yo participé en este certamen, y pues bueno, me parece que fue a partir de este encuentro. Global Mooners tiene cercanía con la Oficina de Naciones Unidas en México y ya ha trabajado en cercanía en varios proyectos. Entonces fue, creo que a partir de este momento que me identificaron y bueno, me ofrecieron ser el secretario general de esta conferencia, ¿no? Y desde ahí, de hecho, al día de hoy, yo sigo haciendo una pasantía con Global Mooners, y yo los ayudo. Es uno de mis proyectos de este año, ¿no? De mi año sabático, el tratar de expandirlo a más jóvenes en toda América Latina. Y bueno, nada más para finalizar con un toque final, estos modelos de Naciones Unidas, créanme que son un común denominador en mucha gente que va a Harvard. No es broma, de mis amigos, yo creo que, sí, miren aquí, Alejandra, creo que ya está levantando la mano. Sí, estoy en Harvard Model UN y Harvard Model Congress. Incluso sí, tengo el programa. Exacto, ¿no? Es un común denominador en mucha gente que va a Harvard. Y les estoy hablando de gente que estudia desde, bueno, estudios globales, gobierno, ciencias políticas, historia, etcétera, hasta carreras que uno nunca esperaría, pero de verdad que en Harvard buscan mucho esto, en carreras como matemáticas, o en carreras como filosofía, o en carreras como etcétera, que no son tan particularmente relacionadas, ¿no? Porque sí buscan perfiles, o es al menos lo que yo me he dado cuenta, sí buscan perfiles bastante, digamos, que tengan estas nociones de, bueno, cambiar el mundo para bien, ¿no?
ahí viene el comité favorito, es Consejo de Seguridad. Pero bueno, ¿no? Entonces finalizo con eso y diciendo que Harvard también tiene un montonal de oportunidades para modelos de Naciones Unidas, y en particular Harvard tiene la conferencia de modelos de Naciones Unidas que lleva más tiempo operando de todo el mundo. Entonces, Sae Chen Moon, que es una conferencia nacional que organiza Harvard, lleva ahí desde hace décadas, ¿no? Y tiene una tradición muy grande y se ha expandido a múltiples versiones. Hay una en Latinoamérica y etcétera. Y entre todas en su conjunto, creo que son, digo, aquí Alejandra o Adnil me pueden corregir, pero creo que son así como 13 o 14 conferencias distintas que se organizan. Hay una en India, otra en Latinoamérica, otra en China, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy común encontrar gente de Harvard, encontrar gente que hizo Naciones Unidas en Harvard. Mayrin Espinosa, te escuchamos. Ante todo, buenas noches. Tengo dos preguntas en sí, una relacionada con las actividades extracurriculares. ¿A partir de qué año se pueden tomar en cuenta estas actividades? Por ejemplo, si yo quiero escoger una carrera y para eso justo tenía una actividad extracurricular, pero la he hecho en 2019, ¿aún valdría? ¿O a partir desde qué años o es necesario que sea solamente realizados el último año? Y otro es, ¿Harvard ofrece algún programa de intercambio de idiomas para alumnos extranjeros? Por ejemplo, en cuanto es el inglés, ¿podría ser como un intercambio de idiomas allá por un año? No, de mi reconocimiento nunca he tenido a un estudiante como que es extranjero como para tratar de usar como un exchange program. Es decir, la única vez que he interactuado con otros estudiantes como en el extranjero ha sido cuando yo fui a estudiar en como Summer Study Abroad, que se llama como cuando haces como un semestre en otro país, pero es parte ya has ingresado a Harvard y estás en una universidad que han hecho convenio, ¿verdad? No sé si funciona la reversa, en mi experiencia no he visto. Gisela Contreras, te escuchamos. Gracias. Tengo una pregunta para, los tres que me puedan responder. ¿Específicamente hay que tomar el TOEFL o puede ser otro tipo de certificación como el Cambridge o el IELTS? Yo no sabría mucho, de repente Ricardo sabe. Ese tipo de preguntas, ya que estamos terminando la sesión. En serio, si tienen más preguntas, en serio recomiendo mandar correo a los de admisión. Ellos te pueden decir, no nos gusta este examen, preferimos que tomes este. Pero sí. Exacto. En general, todo este tipo de preguntas, háganselas a la página de admisiones. Digo, en este ejemplo en particular, como lo tengo un poco fresco, sé que Harvard en general prefiere el examen TOEFL. No recuerdo exactamente si es que lo requiere al 100%. Creo que no. Solo cuando entras a las escuelas de doctorado, es decir, graduate school. Ya lo busqué, pero sí. Excelente. Si no, también les puedo mandar muchas gracias, Arnil, les puedo mandar un pequeño follow-up. Es la liga hacia todos los requerimientos de solicitud para este nivel, que es el nivel de licenciatura en la Universidad de Harvard, y ahí viene absolutamente todo, y vienen preguntas frecuentes de qué es lo que pasa si, no sé, si yo no voy a una escuela y me educan en mi casa, hasta cómo pago la cuota de X o Y. Ahí se encuentra todo. Entonces, se las dejo la liga para que puedan consultarla. Con esa pregunta terminaríamos el webinar. Siempre pueden hacernos las preguntas que no pudimos responder en este webinar en las páginas de Incognity. Estamos en Instagram como Incognity Academy. Y quería hablarles un poco sobre los programas que ofrece Incognity como academia escolar. Quería contarles que brindamos clases para IB, entrenamiento para olimpiadas, tutorías para escolares y asesorías para los exámenes de SAT, para que te vayan muy bien y le rompas en los exámenes. Algunos de los profesores que tenemos en Incognity son Tomás Cantú, al que entrevistamos la semana pasada, que está en el MIT, al mismo Ricardo, lo tenemos como asesor, así que a cualquiera de ustedes podría asesorarlo Ricardo. Y tenemos también a Nicolás Mano, que de la misma manera que entrevistamos la semana pasada y que también está en el MIT. Además, también contamos con clases y asesorías que vienen de estudiantes como por ejemplo Ariana Gamero, que ahora mismo está estudiando en Columbia University y que sacó 43 puntos de 45 en el IB. O Belén Balta, que está estudiando Ingenierías y Ciencias Ambientales en la Cayetano Heredia y que sacó el puntaje máximo de IB. O Valentín Quesada, que está estudiando Matemática Pura en la Católica y que sacó 42 puntos en el IB.
Nos pueden seguir, estamos como Incognity Academy, en Instagram y nuestro WhatsApp lo adjuntamos en esta diapositiva. Bueno, si alguien nos está viendo por alguna razón, es el 933-516-182. También dejamos el link el QR de Instagram para que puedan seguirnos. Y con eso terminamos el webinar de hoy. Muchas gracias a todos los que vinieron. Muchas gracias a nuestros 3 invitados y síganos en Instagram y en Facebook, en Instagram y en WhatsApp, que vamos a estar resolviendo las dudas que quizás no pudimos resolver en este webinar. Muchas gracias a todos los presentes. ¿Puedo preguntar algo? Es que es como curiosidad, ahorita que vi la diapositiva. Sí, adelante. Ok, ¿cómo es que Ricardo sabe 6 idiomas? O sea, ¿qué es lo que más aconseja en esa cuestión? Porque sí me sorprendió. Ricardo, si quieres responder esa pregunta. Y pues bueno, creo que eso de los idiomas ha sido una especie de hobby para mí desde hace ya varios años. Estoy hablando de ya hace 6, 7 años más o menos, es algo que me encanta hacer. Pues creo que fue curiosidad, es decir, al inicio comienzas, pues ya sabes, algunos idiomas los he comenzado con clases, otros idiomas los he comenzado un poco más experimental y hablando con personas y luego interrumpiendo y teniendo, ¿no? Pero en general algo que a mí me ha servido, y déjenme decirles que esto es algo que a mí me ha servido porque mucha gente es muy distinta, ¿no? Y no todo el mundo es igual. Entonces, a mí en particular lo que me ha servido es llenarme de mucho contenido, es decir, ponerme a escuchar. Yo procuro al menos escuchar 2 veces al día, por al menos 2, 3 horas. Tratar de escuchar mucho contenido en el otro idioma para familiarizar un poco el oído. Y ya una vez que llegas a cierto nivel, lo que hago yo es comenzar a leer. Entonces, por ejemplo, aquí ahorita ando leyendo, por ejemplo, algunos libros, ¿no? Este es en ruso, es un libro muy famoso, novela. Y así, ¿no? Llenarme de puro contenido y escuchar y escuchar y escuchar. Y luego siempre encuentren alguien con quien platicar, con quien practicar y platicar. Entonces eso es sumamente importante, sobre todo si no viven en una zona donde haya muchos hablantes del idioma, como es el caso aquí, que es muy difícil acceder a personas que hablen el idioma de forma nativa. Entonces váyanse, hay grupos de Facebook, y eso es lo que hago típicamente. Me voy a grupos de Facebook y ahí busco personas que hablan el idioma y quieren, por ejemplo, intercambiar español. Entonces nos ayudamos mutuamente. Hay sitios web increíbles como Tandem, es una aplicación para precisamente encontrar a la gente, ¿no? que quiera hacer un intercambio de idiomas. Y bueno, ya si quieren tomar clases, hay por ejemplo, yo actualmente sigo tomando clases para perfeccionar mi ruso y mi mandarín. Estoy tomando una cosa que se llama Italki, que es una aplicación en línea muy buena en donde pueden encontrar profesores a todos los precios. Entonces, se lo recomiendo. Hago otra publicidad por ahí. Muchísimas gracias. Sí, no hay que... Recomiendo Netflix o cualquier show en ese lenguaje. Sí. También hay seguramente todos ustedes ya lo conocen, pero hay una cosita que a mí me pasaron, que es, seguro tú te acuerdas cómo se llama, Alejandra. Es como para que los subtítulos te los vaya traduciendo poco a poco. Sí, está en Chrome. Está en Chrome. YouTube. Déjame un ratito, lo voy a encontrar. Es una extensión increíble, que no tienen una idea, y además puedes guardar las palabras. Tiene un límite, porque yo no lo apago, entonces tiene un límite. Sí, yo también. Pero yo lo que típicamente hago es, si cuando encuentro una palabra por ahí que no me sé, le pongo pausa. De hecho, una vez que le mueves el mouse ahí, ya se te pausa. La copio, la pego en un Excel, y ahí las tengo. Y luego hay una aplicación que se llama Anki, que se la recomiendo mucho, y esa es para memorizar, y usa una técnica que se llama... es como de memoria ralentizada, que es al parecer cómo funciona. Entonces es una ley que al parecer te acuerdas de las cosas, es como una ley exponencial que se va reavivando, digamos, una vez que memorizas, pero esa exponencial decae más lentamente a medida que tienes más memorizaciones. Entonces lo que hace esta aplicación es que te va presentando las palabras justo que cree que ya te las estás olvidando. Entonces es una manera muy efectiva, ¿no? Esos son algunos consejos que les puedo dar, pero insisto, varía mucho de persona en persona y sí toma tiempo buscarle un método efectivo, ¿no? Se llama Language Learning with Netflix en Chrome. Exacto. En serio, lo recomiendo. Descárguenla 100%. Incognity approved, ¿no? Sí.
Así aprendí inglés y mandarín. Ricardo, 我们要一起练习中文吧。可以做一下。好的。好，你可以给我你的手机啊。我的手机号。对啊。对，你可以给我。你在那里学中文了？上个学期我开始学中文，我上中文课，我在哈佛大学上中文课我觉得我有很多朋友中国朋友对啊，很有意思。我听过说有很多中国人。对，我们有很多中国人很有意思。我们要I think deberíamos de parar hablar en chino aquí. Pero sí, me encantan las lenguas también. Sí, y Harvard tiene, damos haciendo más publicidad, Harvard tiene, también fue una de las razones por las que lo elegí, es la universidad con más departamentos de lengua del mundo. Entonces tiene Ricardo, más de 80 idiomas que pueden tomar. Podemos tomar Zhongwen Chinese 120 juntos, porque yo voy a entrar ahí, tú puedes entrar ahí porque ya sabes un poco de chino o puedes hablar. Sí. Podríamos tomar eso. ¿Vas a hacer algún examen? Sí, porque yo tomé este sabático, empecé el ciclo pasado, pero este ciclo estoy en sabático, pero sigo continuando mi chino porque yo empecé el ciclo y tengo las clases de mi computadora, así que sigo practicando y voy a entrar a 120 el siguiente ciclo, de verdad. Wow. Estoy emocionada, porque puedes sacar una citación si tomas 6 clases, te vuelves fluente prácticamente y tienes una citación en chino. Buenas noches, disculpe una consulta. Sí, adelante. Estamos cerrando, pero sí, adelante. Buenas noches, disculpe, mire, de verdad que mi hijo se llama Benjamín, Oaxaca es de Perú. Lamentablemente el tráfico ya no me llegó a tiempo para que mi hijo también pueda escuchar el Zoom, de verdad. Es muy interesante, en verdad los felicito, chicos, es un orgullo para sus papis y para el país. De verdad, de cada uno que representa, ¿verdad? Los felicito de corazón. Mi pregunta es, en este caso, bueno, como ustedes hace un momento dijeron del idioma del inglés, ¿no? En este caso, si es intermedio a un poco más avanzado, ¿qué tips se podría tomar en este caso los chicos aquí en el Perú? Ya que acá el inglés lamentablemente no es así como en otros países, ¿no? Como en algunos colegios, en este caso, que se lleva desde primer año o en primaria. ¿Qué se podría recomendar si ya los chicos a partir de 14, 13 años puedan acelerar o puedan el inglés reforzarlo? Disculpe que estoy un poco nerviosa con tantos idiomas que ustedes saben, yo la justo sé el castellano. No, pues mira, qué bueno es, bueno que su hijo también esté considerando esto. Sin duda eso, digo, no lo voy a negar, es una gran ventaja que pone, ¿no? Que el hecho de que lleves un buen tiempo hablando el idioma y desde chicos, etcétera, eso no lo voy a negar, es una, vaya, sí es una desigualdad muy grande, ¿no? En cuanto a eso y muchas personas lamentablemente pues no tienen acceso, ¿no? A ese tipo de formación desde chicos. Entonces, yo lo que recomendaría aquí, digo, basado en mi aprendizaje de otras lenguas, de otros idiomas, perdón, un poco más tarde, hay muchos hablantes de inglés, eso sí, le puedo decir, que darían lo que sea por hablar media hora con su hijo, con tal de, por ejemplo, intercambiar otra media hora con él en inglés. Entonces, eso sin duda que lo considere, que esté en continua práctica, ¿no? Que esté escuchando el idioma y hablando el idioma, practicando bastante seguido. O sea, procuren, no sé, que al menos una vez a la semana, una hora, que esté hablando inglés, ya sea a través de estas interacciones con hablantes nativos, o bien pagando alguna clase, o etcétera, ¿no? Pero es importante que lo practique constantemente para que suba bastante rápido de nivel. Y segundo, ya una vez que agarre un nivel ya, digamos, ya bastante intermedio y más tendido hacia avanzado, que se enfoque en el examen de TOEFL. Porque realmente la verdad es que si es que llega a una universidad en Estados Unidos, va a acabar hablando perfecto. Entonces, de eso no hay ningún problema, pero los exámenes sí a veces son un poco más truculentos, ¿no? Y tienen ciertos truquitos que hay que saberle, etcétera. Entonces, ahí sí convendría ya sea o tomar un curso para el examen en cuestión, o bien conseguir
consejos de YouTube, hay muy buenos canales con playlists que los preparan para estos tipos de exámenes, etcétera. Pero sí es importante, sobre todo yo recalcaría la práctica constante, ¿no? Si es un idioma que no ha aprendido desde chico así a tal profundidad, es importante que lo practique todas las semanas al menos. Unas palabras de ánimo. Yo no aprendí inglés hasta que vine a los Estados Unidos. Sí estuve en los Estados Unidos, pero yo lo aprendí más primariamente viendo Netflix. Honestamente, 8 horas al día veía porque de verdad estaba desesperada para aprender inglés. Y lo aprendí súper rápido de esa manera. Sí, recomiendo mucho este tipo de método, como él dice, y hablar con alguien. Ya que no va a estar en los Estados Unidos, recomiendo que se apunte a Tandem, diferentes aplicaciones que hay en línea para poder hablar con gente que de verdad le gustaría hablar en español y luego en inglés. Recomiendo mucho eso y sí, espero que sea palabras de ánimo. Yo empecé a los 14 años y ahora hablo inglés. Incluso pienso que el inglés me sale más fácil que el español. Es un milagro que estoy hablando español ahorita. Muchas gracias, chicos. De verdad que los felicito y que Dios los bendiga. Son un orgullo para sus papis, de verdad. Les doy muchas bendiciones y que les vaya muy bien, chicos. Gracias. Gracias a usted. Muchas gracias por la pregunta. Y con eso ya cerramos ahora sí el webinar. Muchas gracias Ricardo y Ale por haber venido y muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Chau. Gracias. Bye. Cuídense. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. 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 Gracias.